Hola, muy buenas noches a todas y todos que nos acompañan hoy en lo que es este segundo día de nuestro primer coloquio en investigación, género y feminismos. Hoy día tendremos 5 presentaciones que son de alumnos de diferentes programas de posgrado del CIDES, ¿no? Ya los vamos a presentar uno a uno. Solo decir que nos parece una excelente oportunidad demostrar también qué hacemos el CIDES, no solo nosotras, las docentes investigadoras, pero también nuestra comunidad estudiantil, ¿no? Y para moderar, hoy día tendremos también mi compañera en el CIDES, la doctora Marianela Díaz. Marianela es docente investigadora en el CIDES y, entre otros temas, también se dedica a la investigación feminista y diferentes aspectos de los estudios de género. Entonces, una vez más, bienvenidos. Ojalá les guste lo que vamos a escuchar hoy y que sea el principio de más diálogos y debates sobre qué significa hacer una investigación feminista, ¿no? Y qué podemos avanzar más, dónde estamos, qué nos queda por hacer en Bolivia en términos, ¿no?, de este ámbito que es bien amplio y seguro tenemos mucho que seguir charlando. Bueno, ya no tomo más tiempo, paso ya la palabra a Mariana. Perfecto, bueno, muchas gracias a Liz, no, a mi colega, la doctora Alice Guimaraes. Queremos tejer estas complicidades a partir de la potencia epistemológica y teórica de la investigación feminista y los estudios de género con una mirada crítica. Y para eso, pues vamos a empezar con la primera ponente. Ella es Paola Bedoya. Paola es comunicadora social, magíster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad del Externado de Colombia y doctorante en nuestro programa, ¿no? El doctorado de Política, Sociedad y Cultura, acá en el CIDES UMSA. Actualmente es docente universitaria investigadora del Centro de Investigación Boliviano de Estudios Sociales y Comunicación del Departamento de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana y tiene experiencia de trabajo en el enfoque diferencial, género y étnico. Ella nos va a presentar una ponencia, ¿no?, que plantea los desafíos de la investigación feminista. Se titula Acercamiento desde el punto de vista feminista a la investigación. Le voy a ceder la palabra. Nuevamente bienvenidos y adelante, por favor, Paola. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor, un placer estar aquí y poder ser parte de esta experiencia y de estas complicidades también, como decían ya. Bueno, en realidad lo que yo les voy a presentar es un poco el trabajo que he venido desarrollando para mi tesis doctoral como investigación, pero me voy a concentrar en una parte muy específica de mi trabajo de investigación, que es en la metodología, y no en la metodología en general, sino en el acercamiento que estoy intentando darle a mi trabajo de investigación. ¿Sí? Yo estoy trabajando para mi tesis doctoral sobre la violencia simbólica y los esquemas perceptuales y valorativos sobre la violencia sexual. O sea, estoy trabajando cómo se entrecruzan de alguna manera las violencias, cómo se alimentan unas a otras, ¿no? Entonces, para hacer esta investigación, yo había decidido hacer un acercamiento metodológico desde el punto de vista feminista. Mi intervención realmente va a presentar este acercamiento y algunas de las cuestionantes que se le hacen a este acercamiento, ¿no? Primero, algunos antecedentes, ¿no? Cuando hablamos de investigaciones feministas, sabemos que hay muchas posiciones y que son muy heterogéneas en la forma en que se acercan al fenómeno o a la realidad también, ¿no? Desde las empiristas, las posmodernas, y uno de estos acercamientos, que es el que yo he elegido para mi trabajo, es el del punto de vista feminista, ¿sí? Todos los acercamientos feministas, más o menos, llegan a un consenso, ¿no? Y un poco esta idea de que existe un género que en interacción con muchas otras categorías, de alguna manera sirve para organizar la vida social y que es necesario entender cómo funciona esta categoría en nuestras sociedades para transformarlas, ¿no? Es muy, muy interesante porque el punto de vista feminista y el plantear una investigación desde los feminismos nos plantea dos retos, ¿no? Elsa Dorlin lo dice muy bien. Por un lado,
esta labor de historización de una relación que parece, de una relación de dominación además, que parece haber sido ahistórica hasta el momento, ¿no? Esta idea viene de la naturaleza, entonces la entendemos como ahistórica, la entendemos como si así hubiera sido antes y fuera a ser después, ¿no? Y un segundo punto que tiene que ver con la concientización y la politización de las experiencias individuales, ¿no? Y especialmente de la experiencia de opresión, pero no es la única, ¿no? Creo que ese es un punto de partida súper importante para todas las que estamos trabajando desde los feminismos. ¿Qué más creo que es importante tener como antecedentes para ya entrar de pleno en lo que sería la teoría del punto de vista feminista? Hay que entender que la teoría del punto de vista en realidad viene del marxismo, ¿no? Inicia con el marxismo, que nos plantea que existe una determinada posición social que está situada y que puede proporcionar un conocimiento privilegiado del mundo, ¿no? Y para el marxismo, y luego recogido por los feminismos, esta determinada posición tiene que ver con un miembro, una persona, un grupo que está en desventaja, ¿sí? Y esta desventaja le podría permitir ver de mejor manera la causa de estas desigualdades sociales, mucho mejor que otros grupos, porque en realidad este cuestionamiento nos lleva a pensar que aquellos que tienen privilegios en las sociedades tienen una mayor tendencia a ver las desigualdades como naturales, ¿sí? Entonces, si los privilegiados tienen tendencia a ver las desigualdades como naturales, aquellos que están en una posición de desventaja tienen la posibilidad de ver de mejor forma esta desigualdad, de ser más críticos incluso en algunos momentos, ¿no? Y claro, también partimos del punto de vista de que la subjetividad y la forma en que somos y estamos y entendemos y conocemos el mundo está condicionada por la posición social e histórica que tenemos, ¿no? Un poco hablar del conocimiento situado, ¿no? Ya después, otras investigadoras feministas en la década de los 70, como Dorothy Smith o Nancy Hartzog, van a traer este acercamiento propio del marxista y van a trabajarlo desde un punto de vista feminista, ¿no? Y entonces lo que ellas van a decir es que el conocimiento que hemos generado como sociedades humanas en realidad se basa en el punto de vista masculino, ¿no? Del mundo, es decir, que representa una visión de las condiciones materiales de los hombres, ¿sí? En ese sentido, nos van a decir, es necesario ver cómo las mujeres están viendo, están actuando, están entendiendo el mundo, ¿no? Y aquí surge este acercamiento que es el punto de vista feminista, porque nos dice que esta mirada femenina, de alguna manera, es privilegiada epistémicamente, ¿no? Sobre todo para entender la dominación, y justamente porque son las mujeres las que van a sufrir la dominación, son las mujeres las que están en una situación de subalternidad, digamos, en esta relación. Hay varios cuestionamientos que van a surgir a partir de estas posiciones, ¿no? Por ejemplo, incluso desde otros feminismos. Y, por ejemplo, una de las cosas que les van a cuestionar es si el punto de vista, ¿no? La idea de este punto de vista privilegiado epistémicamente esencializa una identidad femenina, ¿no? Si podemos hablar del punto de vista femenino. O, por ejemplo, si esta forma de ver o entender el acercamiento, ¿no? Si pensamos que todas las mujeres tienen una experiencia de dominación, la misma experiencia de dominación, estamos invisibilizando la diversidad de las experiencias de vida de las mujeres. Son cuestionamientos súper interesantes que, por ejemplo, van a venir de algunos de los feminismos más postmodernos y en realidad yo creo que son muy ricas porque a lo que llevan es a cuestionar ciertos elementos que van a enriquecer la forma de abordaje y la mirada del punto de vista feminista, ¿no?
Y, por ejemplo, Norma Blanques nos va a decir que cuando no podemos optar por un punto de vista privilegiado específico, deberíamos incluir múltiples posiciones de conocimiento. Es decir, que deberíamos integrar más bien, en vez de descartar la teoría del punto de vista, integrar diferentes perspectivas o diferentes puntos de vista de diferentes mujeres con diferentes experiencias de vida, ¿no? De alguna manera esto presenta un giro más pluralista de este punto de vista feminista, porque nos va a reconocer la multiplicidad de puntos de vista situados, ¿no? Si el conocimiento es situado, entonces hay muchos sitios desde donde producir conocimiento. Y nos va a ayudar a fomentar de alguna manera lo que es la pluralidad de perspectivas y de sujetos condicionados, ¿no? Otra de las grandes cuestionantes o de los grandes cuestionamientos que se le hace a la teoría del punto de vista feminista es dónde queda la objetividad, ¿no? Y esto es súper interesante porque los feminismos han hecho algo que a mí me parece fabuloso, y han puesto en la lupa, han puesto en el centro de las miradas y de la crítica la idea esta de la objetividad científica, ¿no? Hemos cuestionado desde nuestros estudios, desde los trabajos, desde nuestros acercamientos, el tema de la objetividad científica pura, ¿no? Por ejemplo, hay algunos estudios que van a mostrar cómo estas metáforas generizadas han actuado como obstáculos para la comprensión de ciertos fenómenos, ¿no? Y es súper interesante, uno de los ejemplos que da es el de la fertilización, ¿no? Como entendemos, como hemos entendido y estudiado la fertilización desde un punto de vista masculino, ¿sí? Hemos entendido el gran viaje y recorrido del espermatozoide, que tiene que llegar un óvulo que es pasivo, que solamente lo invade, más o menos, ¿no? Y claro, esta forma de entender la relación entre lo femenino y lo masculino ha generado puntos ciegos en los científicos, ¿no? Pero este es solo un ejemplo. Sandra Harding va a proponer un concepto alternativo a esta idea de la objetividad científica pura, ¿no? Y es el tema de la objetividad fuerte. Y va a decir, la verdadera objetividad implica de alguna manera que los y las científicas sean conscientes y explícitas en sus posicionamientos, ¿no? No existe, nos va a decir esta objetividad, si no vemos el lugar histórico y social donde estamos situados al producir conocimiento. Y la teoría del punto de vista feminista, por supuesto, va a ir por esta mirada, ¿no? Entender desde dónde estoy hablando como investigadora y que estoy trabajando como investigadora, y los sujetos de nuestras investigaciones, también entender desde dónde están mirando, dónde están situados, ¿no? Creo que eso es sumamente importante. Y un poco ya casi para acabar, otro de los cuestionamientos es, pero ojo, ¿no? Y Harding lo dice, nos dice, ¿qué pasa? Los grupos oprimidos muchas veces creen en las representaciones distorsionadas de las relaciones sociales, o sea, también naturalizan, si quieren, estas desigualdades y estas relaciones de dominación, ¿no? Y creo que hay evidencia, muchísima evidencia en trabajos sobre mujeres, de cómo hemos incorporado en nuestra forma de ver y entender el mundo muchas de estas relaciones y sus mecanismos, ¿no? Y entonces, con esta aproximación, es posible que estemos olvidando la posición de interpelación de las investigaciones feministas. Y es muy, muy interesante porque en realidad la teoría del punto feminista va un poco más allá de esta idea de solamente escuchar, o sea, no basta con registrar lo que tenemos que decir o lo que dicen o creen las mujeres, ¿no? En realidad deberíamos darnos cuenta cómo funcionan
las prácticas del poder, ¿no? E intentar trazar en estos relatos, en estas conversaciones, en nuestras propias miradas, también como investigadores, trazar este mapa de las prácticas de poder y de las maneras en que las instituciones dominantes y los marcos conceptuales que han creado mantienen la dominación. Es decir, tenemos que escucharnos, tenemos que registrar lo que decimos, pero además tenemos que cuestionar cómo se relaciona esta forma de ver y entender el mundo con las prácticas de dominación, con las estrategias de dominación, con las normalizaciones, ¿no? Y la idea es que intentemos develar las estrategias ideológicas utilizadas para justificar, diseñar y sostener el sistema sexo-género, ¿no? Principalmente, esta es mi apuesta metodológica para mi tesis. Creo que ha sido muy productivo y muy interesante leer a muchísimas autoras que trabajan este tipo de acercamientos. Yo sé que desde diferentes posiciones feministas podemos tener, digamos, preferencias o algunas dudas sobre otras posiciones, pero en realidad yo creo que lo que debemos tender a hacer es un poco lo que ha pasado con las críticas al punto de vista feminista que han hecho los feminismos postmodernos, es en realidad que se van complementando y van creciendo y van alimentándose para ser cada vez más sólidos y capaces de darnos mejores explicaciones y mejores estrategias para luchar contra la dominación y para cambiar las condiciones sociales en las que vivimos. Gracias. Muchas gracias, Paola, por esta provocación al privilegio epistémico androcéntrico, ¿no? Y el cuestionamiento y la necesidad de retomar estos puntos de vista feminista, en clave feminista, ¿no? Lo vamos a dialogar posteriormente. Muchas gracias por la intervención. Vamos a dar la palabra ahora a Marcelo, que también trabaja con el tema de violencias. Marcelo Nicolás Ríos Guerra es psicólogo social, con escuela en Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo desde el 2010, maestrante del programa del CIDER, la Maestría de Desarrollo Social. Desarrolla su tesis de maestría sobre feminicidio y mandatos de masculinidad bajo la tutoría de una reconocida investigadora feminista, Rita Segato, que nos ha planteado cuestionantes sobre el disciplinamiento en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Esta forma de revisar las estructuras de la violencia también. Colabora con ella en el análisis de la inferencia de la lógica estatal en la lógica comunal a partir de un caso de acoso y violencia política. Y su ponencia es un caso paradigmático de efecto mimético del feminicidio, el caso Mina Gutiérrez y su vínculo corporativo en la policía boliviana. Marcelo, te doy la palabra, por favor. Bien, gracias Marianela por la presentación. El caso que voy a presentar, esta ponencia está referida a un tema, a un hecho que ha sucedido el año pasado y que, bueno, creo que merecía ser comentado y divulgado por la importancia que hallamos con Rita respecto a lo que correspondía en este. Bueno, inicio. El 22 de agosto de 2020, miembros de la División de Análisis Criminal e Inteligencia del DASI detienen al exteniente Adam Boris Minalanes, que ha sido un caso bastante sonado, ¿no?, en Cochabamba, acusado del feminicidio de BMA, y que por respeto a la víctima no voy a dar el nombre completo, solo me voy a referir con las iniciales. Pero esta ponencia no centra su análisis en el hecho cometido por Mina, por este exteniente, que ya fue objeto de interpretaciones enmarcadas recurrentemente en la relación de poder hombre-mujer y en la perspectiva punitiva, desde activistas hasta el gobierno, esta posición punitiva sobre el agresor, ¿no?, que es lo recurrente en los análisis, sobre todo en feminicidio. El análisis que propongo se enfoca en otra situación, en mi criterio fundamental para entender la compleja dinámica de los feminicidios, y que alarmante pasó desapercibida, ha pasado así de largo en su significado, tanto para académicas, académicos, medios de comunicación, autoridades y activistas. Me refiero a lo que ha sucedido el mismo día de la aprehensión y la presentación del exteniente Mina, allá en Cochabamba,
El hecho que viene a la ponencia es que por la noche el suboficial mayor Johnny Gutiérrez Che, que era parte del grupo de efectivos de la DASI que capturó a Mina, agredió físicamente a su concubina, quien en su declaración testifical indica que el efectivo Gutiérrez refirió, textual, me dijo, si me vas a denunciar, carajo, es una palabra que está en la declaración, vamos de una vez, ya que del caso que he esclarecido, peor te voy a hacer a vos. Es la declaración de la víctima. La frase fue reproducida en varios medios de comunicación bajo el titular, policía que capturó a feminicida de B, golpea y amenaza con peor daño a su esposa. Entonces, propongo que estas frases evidencian paradigmáticamente una fisura o grieta estructural del orden patriarcal o una fractura expuesta, como dice Rita, y permiten observar el magma o la estructura violenta de la sociedad en general y de la policía en particular, como corporación masculina, y que emergió a través de la individualidad del sujeto hablante agresor. Aquí incluso entra un concepto psicoanalítico como pasaje al acto, podría ser interpretado desde ahí. Pero este caso denominado Mina Gutiérrez, para el análisis de este caso, propongo el modelo interpretativo de Rita Segato y la tesis doctoral de Daniela Cabral Gontijo, ella es una compañera de Brasilia, referido al efecto mimético de la violencia a partir del análisis del caso Wanda Tadei en Argentina. Es un caso que trabaja Danu para poder explicar la dinámica del efecto mimético o el efecto mimético en la violencia. Inicio con Segato. Para Segato, el fenómeno de la violencia surge de dos ejes interconectados. Un eje vertical, el eje de la agresión de género, que va del agresor a la víctima, y un eje horizontal fundamental para comprender la violencia contra las mujeres, que es la relación entre los hombres o el mandato de masculinidad, que es la categoría que trabaja Segato. Según esta autora, los análisis sobre la violencia de género hacen un excesivo énfasis en el eje vertical, en el eje de agresión de género de agresor a víctima, empobreciéndose la óptica de entendimiento de la violencia, énfasis que descuida, margina u omite el eje horizontal de relación entre los hombres. Por otra parte, para la autora, para Rita Segato, el error también radica en no comprender que el patriarcado es un orden político, detrás de una máscara moral, sentimental y emocional. Y Segato, en varias de sus ponencias, manifiesta que la moralidad en el hombre puede ser esta sintomática de origen de violencia. Y no se percibe que por detrás de esta máscara moral, sentimental y emocional se encuentra una estructura corporativa de la masculinidad, como la policía en nuestro caso concreto, ¿no? En el caso que estamos analizando, con dos elementos centrales y letales. La primera, que la lealtad corporativa como máxima, como principio máximo, y la segunda, que son internamente jerárquicas y que se manejan con una fuerte ideología de prestigio. Entonces, en esta estructura corporativa masculina, y abordando el eje horizontal de la relación entre hombres en el modelo interpretativo de Rita, existe una interlocución entre los pares masculinos. Cito a Segato. El agresor se dirige a sus pares y lo hace de varias formas. Le solicita ingreso en su sociedad. Desde esa perspectiva, se toma a la mujer violada, violentada, agredida, como una víctima sacrificial inmolada en un ritual iniciático. Compite con ellos, con sus pares, mostrando que merece por su agresividad y poder de muerte ocupar un lugar en la hermandad viril masculina y hasta adquirir una posición destacada en una fratría que solo reconoce un lenguaje jerárquico y una organización piramidal. En este marco podemos entender que la frase me dijo, si me vas a denunciar, carajo, vamos de una vez, ya que del caso que he esclarecido, peor te voy a hacer a vos. Esta frase devela y expresa el eje horizontal de interlocución y expresividad de la violencia entre Gutiérrez y otros pares masculinos. O sea, en su paisaje mental, Gutiérrez estaría manifestando al exteniente Mina y a otros pares masculinos, a otros referentes masculinos, que habiendo sido miembro de la DASI y que lo capturó, se siente capturado o en posición de reproducir el hecho de violencia para demostrar, vuelvo a Segato, que merece por su agresividad y poder de muerte
ocupar un lugar en la hermandad viril y hasta adquirir una posición destacada en una fratría o corporación. En este sentido, entra en juego uno de los elementos de la corporación masculina antes descritos, como es la jerarquía corporativa, expresada en la obligatoriedad que recae sobre Gutiérrez, sobre este efectivo policial, para permanecer e instalarse en la posición jerárquica y de poder que el exteniente Mina demostró al cometer el feminicidio contra BMA. Y aquí juega un papel importante la jerarquía en la policía. El primer agresor, Mina, tenía el grado de teniente, y el segundo agresor que imita, que reproduce o que entra en mímesis, tenía el grado de suboficial, jerárquicamente inferior. Y para demostrar que los elementos de la corporación masculina policial se activaron aún en otras latitudes, yo les comento que en el esfuerzo por lograr una entrevista con Gutiérrez, tomé contacto acá en La Paz con un oficial mayor, policía, para solicitarle el apoyo para acceder hasta esta entrevista. Pero me dio una respuesta que claramente mostró la lealtad corporativa en la policía, incluso y pese a que uno de sus efectivos haya amenazado con infligir la vida de una mujer. El mensaje que me da este oficial, este mayor, es: me pongo en el lugar del camarada y la verdad no hablaría del tema. Con esta frase queda completamente expuesta la lealtad corporativa en la policía como corporación. Ahora, vinculo lo propuesto por Rita Segato con la tesis doctoral de Daniela Cabral Gontijo, Violencia Pega, que es un título en portugués, que aborda como ejemplo el caso de Wanda Tadei, una mujer asesinada por su esposo, un prestigioso músico argentino, en 2010, quien la roció con alcohol y prendió fuego durante una discusión. De acuerdo a Cabral Gontijo, la cobertura mediática del caso Wanda fue central en el aumento de un modus operandi para el uso de fuego en el asesinato de mujeres en Argentina. La autora afirma que el caso Wanda es paradigmático para la comprensión del efecto mimético que también se aplicaría al caso Mina Gutiérrez que presento en este coloquio. E intuye que es un componente oculto de la complejidad de la violencia. Hablamos de la mímesis o el efecto mimético. No solo la del género, sino la violencia en sí. Cabral entiende que por mímesis aquello que opera como la idea de omnipotencia, glamour, o en otras palabras sugiere que alguien se inspira por algo o alguien en quien o que encuentra un referente, potencia, valor o admiración. Entonces, a partir de lo propuesto por Segato y Cabral Gontijo, propongo que a lo presentado sobre la horizontal interlocución y expresividad, así como la dinámica de la corporación masculina en la policía, se articula la categoría, es una categoría que la propongo, de mímesis jerárquica corporativa, por la presencia de un efecto mimético. Así, retomando el caso paradigmático de Mina Gutiérrez, las frases ya repetidas de que ya del caso que es esclarecido, peor te voy a hacer a vos, o policía que capturó a feminicida de golpea y amenaza con peor daño a su esposa, nos llevan a entender que el suboficial mayor Gutiérrez encontró en el exteniente Mina un referente, un valor de potencia, un monstruo potente convocante, como sugiere Segato, una inspiración y medio para pertenecer a esa jerarquía corporativa e instalarse en ella a partir de lo que sea necesario hacer para ganar prestigio masculino. Y en este caso concreto, mimetizando la repetición de un posible feminicidio de Gutiérrez hacia su pareja con una verbalización. Y lo más alarmante, y aquí entra la comprobación de una tesis de Rita, lo más alarmante, con mayor daño al cometido por el modelo referente que es Mina Lanes. Todo ello refuerza la tesis segatiana de la letalidad corporativa masculina. Aquí estaríamos diciendo básicamente que la corporación masculina de la policía a nivel del mundo es letal. Y se enriquece con el efecto mimético propuesto por Cabral. Ambas dinámicas jugarían un rol en la complejidad estructural de la violencia de género y en la violencia en general. Ya concluyendo, y dado el manejo mediático del femicidio cometido por el exteniente Mina, inferimos que Gutiérrez estuvo expuesto a la cobertura mediática, como hacía el influjo de su propio ámbito laboral, lo que contribuye a comprender el carácter paradigmático del caso, es decir, el vínculo corporativo entre ambos agresores, policías. Con ello se propone lo siguiente, que es el efecto mimético jerárquico corporativo que identificamos, podría constituirse en uno de los mecanismos o componentes ocultos, como sugiere Cabral, para la reproducción de los mandatos de masculinidad y la ocurrencia de feminicidios. Y uno de los tipos de feminicidios, como el feminicidio corporativo propuesto por Rita Segato.
Finalmente, ante los hechos de feminicidio que ocurren en nuestro país y realizando un monitoreo de medios, incluso con los últimos reportados en el Chapare, en Tres Arroyos, aún se sigue dando excesivo y exclusivo énfasis interpretativo a la relación vertical agresor-agredida, apostando a que la aplicación de la norma será la alternativa de solución. Mientras no se traiga la conciencia colectiva masculina, en general, desde los hombres, con criterio interpelatorio, las consecuencias fatales de la dinámica de la corporación masculina y el eje horizontal de las relaciones entre los hombres como violentogénica, y mientras no se interpele directamente a los hombres sobre lo que estamos generando, los ciclos de violencia contra las mujeres seguirán en curso fatal. Entonces, considero que este caso, el caso Mina Gutiérrez, es paradigmático y nos está mostrando una situación tan real, tan vivida, que necesita de percepción aguda. Y que lamentablemente cuando esto sucedió el año pasado, ha sido tan desapercibido, tan poco tomado en cuenta, que no ha generado crítica, análisis, como pienso poder plantearlo desde esta ponencia. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Pues la propuesta de Marcelo dialoga con la noción de pactos patriarcales, ¿no? De Celia Amorós, y esta noción de estratificación del género en clave de disciplinamiento violento. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Presentamos a Daniela Escobar. Daniela es licenciada en literatura desde el año 2007, se ha desempeñado como docente de lenguaje, lectura y literatura de niños, jóvenes y adultos mayores. Se encuentra realizando actualmente su tesis de maestría en la Maestría de Estudios Feministas del CIDES sobre la crítica literaria feminista y la obra de la escritora boliviana María Virginia Estensoro. Ella nos va a presentar la ponencia sobre genealogías diversas de procesos de politización de los feminismos y titula Movimientos de Mujeres de Bolivia a principio del siglo XX, dos polos opuestos e irreconciliables. Le doy la palabra a Daniela. Adelante, por favor. Gracias, Marianela. Les voy a proyectar una presentación de PowerPoint para que estén chequeando algunas citas que se relacionan con lo que les voy a estar hablando. Mi investigación proviene de uno de los módulos de la maestría en estudios feministas, el módulo de feminismos, movimiento de mujeres y Estado. Es una pequeña investigación, sobre todo histórica, que me sirve de contexto para la investigación de mi tesis de la misma maestría, ¿no? Yo estoy leyendo a María Virginia Estensoro, que publica su único libro en 1937, entonces hago como un análisis de lo que sucede en los movimientos de mujeres en las décadas de 1920 y 1930. Y bueno, como sucedía en el resto del mundo, el inicio del siglo XX en Bolivia marca una serie de cambios superficiales y radicales, ¿no? Tanto en la vida cotidiana como en la privada y la pública, la social y la política. Hay un proceso de modernización que se lleva a cabo marcado por la llegada al poder de los gobiernos de corte liberal y por un lento y constante proceso de industrialización minera, ¿no? Las ciudades se van convirtiendo poco a poco en metrópolis y son espacios que concentran población diversa, gente que viene de diferentes países, con sus ideologías, con sus creencias religiosas, etcétera, ¿no? En esta investigación analizo dos grupos sociales específicamente, a los que yo denomino dos polos opuestos, que son prácticamente irreconciliables. Las agrupaciones femeninas de clase media alta, que actúan sobre todo en la década de los 20, y las agrupaciones anarcosindicalistas de las mujeres de clase trabajadora en las décadas de los 20 y los 30. Y hago un énfasis en las relaciones que ellas tienen con la sociedad y el Estado, y también con el repertorio de acción que demuestran como movimiento social. La población de mujeres de clase media y media alta fue beneficiada desde el inicio por el gobierno liberal de una educación, ¿no? Se comienza a permitir que tengan acceso a los colegios, en primera instancia primarios y luego secundarios. Poco a poco
reciben en teoría una educación igual a la de los hombres, aunque sabemos en la práctica que tienen menos presupuesto y que están fuertemente marcadas por la Iglesia Católica, ¿no? Y una consecuencia, digamos, de este control es que la educación religiosa privilegia el rol que consideran natural de la mujer, ¿no? Que es el matrimonio, la maternidad y el manejo del hogar. El matrimonio es la única vía de validación de la mujer bajo esta perspectiva y es la puerta para su verdadera identidad, que es la identidad de ser madre. Entonces, a partir de los años 20, la mujer boliviana, siguiendo las tendencias europeas, se moderniza, digamos, ¿no? Se corta el cabello, corta sus vestidos, usa escotes, fuma en público, flirtea, etc. Y muchas de estas mujeres jóvenes son duramente criticadas por intelectuales de la época, como Carlos Medinaceli o Alcides Arguedas, ¿no? Y se las tacha de superficiales, de realmente no tener ningún interés que no sea el encontrar un esposo y un estatus social. Adela Zamudio es también crítica, pero no solamente de estas mujeres, sino del entorno, ¿no? Del entorno masculino que las invalida y que además no les permite tener una profesión, un oficio que no sea ser administradora del hogar, ¿no? O madre. Zamudio critica que se asocie a las mujeres con el sentimiento, con el corazón, y parte, digamos, de esta asociación es la que impide que las mujeres tengan acceso al voto, ¿no? Se cree que las mujeres no se rigen por la lógica, sino por el corazón, que son fácilmente manipulables por sus confesores o por las habladurías de la sociedad, ¿no? Bueno, sobre todo presto atención a la división entre las esferas pública y privada en estos dos polos opuestos, ¿no? Las mujeres de clase media y alta son una primera generación que recibe educación formal y educación superior, aunque todavía esa educación se esfuerza en mantenerlas en la esfera privada. Esta sociedad les exige que mantengan un estatus intachable en lo íntimo, no se tiene que saber nada de su vida, digamos, sexual o afectiva, y en lo público tienen que ser insignificantes, casi invisibles. Y por lo tanto, esta educación que comienza, digamos, a conectarlas con teorías de otros lados, con contextos de otros países, las empiezan a abrir a esta esfera pública, ¿no? A pesar de que la educación trata de que no salgan a esa esfera. Entonces, en 1920 aparece esta primera generación de mujeres educadas en las escuelas superiores de Sucre y de Santiago de Chile, y se constituyen como la primera élite intelectual femenina. La primera de todas las agrupaciones que surgen a partir de esta generación es el Centro Artístico e Intelectual de Mujeres de Oruro en 1921. Y bueno, esta generación de mujeres es la primera en reclamar esta contradicción constante que tienen entre la esfera privada y la esfera pública. Hay una contradicción a nivel jurídico, pero también a nivel educativo e intelectual, y ellas buscan cambiar un poco esos elementos que las oprimen, aunque se ve poco a poco que el cambio que ellas proponen es también superficial. Es decir, ellas se siguen rigiendo por los límites que les provocan, digamos, la sociedad. Varias de estas organizaciones trabajan por reformas, aunque no cuestionan el rol de la mujer en la esfera privada. La mayoría incluso rechaza los movimientos feministas internacionales, sobre todo el de las sufragistas, porque consideran que es poco femenino, que atenta contra la esencia de la mujer y que al dejar de lado esta esencia, al quererse igualar al hombre, es como algo repudiable. Entonces, de por sí no se consideran feministas, ¿no? Pero sí buscan formar o organizar un grupo de mujeres que intenten imprimir algunos cambios. Entonces, entre los años 1920 y 1924 van a surgir varias organizaciones femeninas, tienen ahí proyectadas las más importantes, y lo interesante de estas organizaciones es que casi cada una de ellas publica una revista, siguiendo las tendencias de moda del continente americano, ¿no? Varios países ya comienzan con estas publicaciones. Y las revistas tienen
diversas publicaciones, ¿no? Hay poemas, artículos de historia, de interés coyuntural, pero también presentan ensayos donde cuestionan el rol de la mujer en el progreso de la patria. No nos olvidemos de que estamos todavía muy cerca de la Guerra del Pacífico, entonces el tema marítimo también surge. Estamos también cerca del centenario, del primer centenario de la República. Entonces, el rol de la mujer, pero siempre esta mujer de clase media alta, ¿no? El rol de esta mujer se cuestiona, se coloca, digamos, en la palestra para discutirse. Tienen proyectadas las principales revistas. Recordemos que Feminiflor es la primera que surge, pero también la que guía el formato de todas las revistas que van a ir apareciendo a lo largo de la década de los 20. Y como les decía, estas revistas, si bien, digamos, ¿no? Publican textos... Perdón, Dani, ¿sí? perdón que te interrumpa, no está pasando la diapositiva, todavía estamos en la primera. No me digas, ya, algo ha pasado. A ver, voy a volver a proyectar, gracias. Ahora sí, está pasando. Ahora sí, ¿le ven a la Adela Zamudio? Sí, está en pantalla. Súper, algo ha debido pasar. A ver, ¿y pueden ver ahora el cuadro? Ahora sí. Bien, gracias. Lo voy a mantener ahí, algo está pasando. Bien, en todo caso, ahí pueden ver la lista de las agrupaciones y de sus revistas. Y bueno, con el tiempo, estas revistas pasan de ser un grupo de mujeres que quiere publicar a tener un tinte más feminista, ¿no? O sea, empiezan a incluir temas como el avance de las mujeres en la búsqueda de sus derechos, la obtención de derechos civiles y políticos, y sobre todo la reforma del Código Civil y el primer Congreso Nacional de Mujeres, ¿no? Entonces, poco a poco se convierten, o bueno, buscan convertirse en un instrumento de cambio, que provoque un cambio en su sociedad, ¿no? En esta pequeña sociedad de la clase media alta. Entonces, el repertorio de acción principal es llevar a la mujer a la esfera pública a través de la escritura periodística. Y justamente esta acción de convertirse en periodistas les significa muchas críticas, ¿no? Reciben constantemente críticas de varios intelectuales. Ahí tienen un ejemplo de Carlos Montenegro, y ellas tienen que defenderse en todo momento, ¿no? Por ejercer este periodismo. Entonces ya son profesoras porque han salido de la Escuela Normal Superior, ahora son periodistas, entonces están ampliando de cierta manera esta profesionalización de la mujer fuera de la esfera privada y de los trabajos de cuidado. Las integrantes de estos grupos adquieren una voz y una potencia para ser escuchadas, que además logra trascender las fronteras físicas del país. Ellas viajan de invitadas a encuentros internacionales, conocen otras mujeres en agrupaciones similares y se empoderan de cierta manera, ¿no? Comienzan por lo menos desde su misma clase. Y esto permite vislumbrar otro rol para la mujer, ¿no? Fuera del hogar. Las dos principales acciones que ellas llevan a cabo son, como les había dicho, estas reformas del Código Civil, sobre todo el proyecto de integración de los derechos civiles de las mujeres de 1925 y el proyecto de ley de divorcio absoluto de 1926, que no se aprueba sino hasta 1932. Y el Ateneo Femenino es la organización que dirige estos dos proyectos, reclamando en todo momento este desfase que hay entre la esfera pública de las mujeres y el Código Civil que más o menos las presenta como menores de edad, constantemente sometidas al tutelaje, primero de su padre y luego del marido. Problemas como la tenencia de los hijos, pero sobre todo esta minoría de edad jurídica, ¿no? El no poder tomar decisiones, el tener que depender del esposo, incluso cuando son viudas, dependen de un juez que tiene que tomar las decisiones por ellas. Sin embargo, estas propuestas no buscan modificar la base de este sistema que las domina y las oprime. Simplemente quieren como modificar algunos de los códigos, digamos, más evidentemente opresores para ellas. El Ateneo Femenino dirige también el proyecto de ley de divorcio absoluto y es blanco de duras críticas, sobre todo de la Iglesia Católica, que de cierta manera les acusa de querer expulsar a la Iglesia de la familia y de querer romper la unión familiar. Finalmente, la ley se aprueba en 1932, pero todo ese año tienen que sufrir una crítica muy mordaz
por parte de la sociedad. Por último, la última acción, digamos, que ellas como colectivo emprenden es el Encuentro Nacional de Mujeres, que significa una derrota, tal vez el fracaso más contundente de las agrupaciones femeninas. Ellas tienen la intención de organizar un encuentro nacional que englobe a todas las mujeres bolivianas, por lo menos las habitantes de las ciudades, pero hubo una serie de desacuerdos y desencuentros que significan un fracaso porque no logran aglutinar una variedad considerable de mujeres bolivianas. Son las mismas señoritas que se reúnen para las publicaciones de las revistas y que siempre han intercambiado las opiniones, es decir, no salen de su pequeño círculo. El origen principal del fracaso es la numerosa e imponente agrupación colectiva de las mujeres de los sindicatos de la Federación Obrera Femenina. Y esta organización, a lo largo de los 20 y los 30, se convierte en una poderosa plataforma de acción colectiva para las mujeres trabajadoras. Este es el otro polo que yo analizo en mi investigación. Y bueno, principalmente se analiza en contraste con la situación social, económica y de educación de las mujeres de esas agrupaciones, ¿no? Parece que fueran dos grupos extranjeros entre sí, que no tuvieran en común más que su sexo. Y bueno, para muchos aspectos es así, casi no comparten nada, ¿no? Pocas mujeres que ejercen la profesión de vendedoras en las calles o cocinando en casas y mercados, realizando labores de limpieza, han tenido una educación como las de las jóvenes de las agrupaciones femeninas. La mayoría de estas mujeres trabajadoras tienen como puesto de trabajo la calle, sobre el aguayo, sobre el lienzo en la acera, es decir, su espacio de acción es la esfera pública, la calle. Y lo interesante de estas mujeres trabajadoras es que además la transmisión de su oficio es generacional, son entrenadas por sus madres, por sus abuelas. Los artesanos y trabajadores comerciales comparten varios elementos que les permitan agruparse gracias a sus afinidades ideológicas. Y muchas veces estas afinidades surgen a partir de la explotación o las injusticias a las que se tienen que enfrentar, ¿no? Y logran tener un sentimiento y una necesidad de unión. Entonces, poco a poco, a partir de 1910, los grupos y colectivos se van influenciando por ideologías extranjeras, ¿no? Estas doctrinas libertarias, como las denomina Silvia Rivera, que vienen de Chile y sobre todo de Argentina, que tiene una larga tradición sindical a partir de las migraciones masivas en el siglo XIX. Para este discurso libertario, el principal núcleo es la libertad, ¿no? Obviamente. Y como reacción, digamos, la sociedad de clase media alta critica estos movimientos, los califica de antiprogresistas y, por ejemplo, repudia los asentamientos de vendedoras en las calles porque, según ellos, afea las aceras y la ciudad. Entonces hay ahí como un constante enfrentamiento entre estas dos clases sociales, ¿no? Lo que uno considera progreso para los otros es un atentado contra su forma de vida. Después llega la Guerra del Chaco y no solamente se provoca un movimiento masivo de recursos materiales, sino también humanos, ¿no? Y muchos de los trabajadores pobres de las ciudades tienen que ir a la guerra. Y son las mujeres las que toman la batuta, sobre todo en estos movimientos anarcosindicalistas, ¿no? El movimiento se fortalece y al término de la guerra se convierte en el movimiento sindical más importante de la época y sin duda es el movimiento más importante de mujeres de Bolivia, ¿no? Bueno, por lo menos del siglo XX. La participación de las mujeres en congresos obreros en un principio es muy pequeña. En el segundo congreso obrero solamente 2 de 37 son mujeres, pero ya en el tercer congreso se organiza este proletariado femenino de la República. Y las mujeres paceñas son sobre todo las que construyen esta Federación Obrera Femenina en estrecha relación con la Federación Obrera Local. Y forman el Sindicato de Oficios Varios. Y bueno, la mayor parte de las mujeres que forman este sindicato son ya sea esposas de artesanos, en primera instancia, o de familia de artesanos, ¿no? Entonces ahí también está esa tradición familiar. Tiempo, Dani, ya cerremos. Sí, sí, voy a cerrar. Entonces, ¿qué se diferencian
¿en qué se diferencian estos dos movimientos, estos dos polos, ¿no? Las mujeres trabajadoras están en la calle, se hacen escuchar, hablan aymara, llegan hasta las oficinas de las autoridades para reclamar sus derechos, lo hacen de forma colectiva, como una comunidad, digamos, ¿no? Como un movimiento. En cambio, las mujeres de los movimientos de las mujeres de clase media alta usan la pluma, usan la escritura, su arma es mucho más sutil. Y realmente a mí me ha parecido muy interesante ver esta contradicción, porque muchas de las mujeres que pertenecen al Ateneo Femenino son hijas de ministros, de incluso presidentes, escritores, pero no tienen esa llegada a la modificación de cómo la sociedad las ve y las trata, ¿no? Y las mujeres trabajadoras, por otro lado, sin esa especie de muñeca que les lleva a poder modificar, digamos, la sociedad, logran a través de su lucha con el cuerpo cambiar varios aspectos de cómo la sociedad les trata y varias leyes y reglas, pero sobre todo pelean contra estos abusos. Y bueno, un gran ejemplo de eso es este encuentro que tiene Petronila Infantes en el tranvía, ¿no? Y es ese encuentro con las mujeres de clase media alta para las que cocinan, que se quejan de que las canastas les rasgan las medias. Y Petronila Infantes, con todo el sindicato de culinarias, logra hacer prevalecer sus derechos, ¿no? Y esa fuerza que tienen, ya sea a través de la escritura o a través de la lucha sindical, me ha parecido a mí muy interesante y como un contexto histórico que no compartimos y no conocemos tanto, y me ha ayudado muchísimo, sobre todo para el contexto de mi investigación para la maestría. Muchas gracias y bueno, perdón si me he pasado mucho del tiempo. Bueno, gracias, Dani, por abrir la arista de debate de los feminismos en el tema de la clase y la camisa de fuerza, los mandatos de género de clase, ¿no? Vamos a dar la palabra ahora a Daniela Castro. Daniela es activista, feminista, formada en la carrera de Antropología de la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente realiza su tesis en la Maestría de Estudios Feministas del CIDE-SUMSA y nos presenta la ponencia titulada Voces acerca de la violencia hacia las mujeres en las dictaduras de los 70. Le voy a dar la palabra a Daniela, por favor, adelante. Gracias. Un ratito voy a compartir pantalla. Y bueno, como Marianela ya decía, gracias por la introducción. Bueno, lo que les voy a presentar ahora es Voces frente a la violencia contra las mujeres en las dictaduras de los 70, ¿no? Y en esta exposición voy a tratar de mostrar como parcialmente mi balance del estado del arte, en el que analizo qué voces han surgido como para visibilizar la violencia a las mujeres en la dictadura de los 70, ¿no? Pero bueno, entendiendo un poco la violencia a las mujeres en base a estas categorías, que a lo largo de esta investigación creo que resultan además centrales, ¿no? Una es la violencia estatal, ¿no? Que se ha convertido en uno de los comunes denominadores, además de todos los regímenes dictatoriales latinoamericanos. Esta se ejerce contra, justo que es mi segunda categoría, contra los cuerpos violentados, ¿no? Mediante el sometimiento y la estigmatización, donde la violencia se convierte en una forma de disciplinamiento social. Y bueno, por última categoría, la memoria, ¿no? Y la memoria pues refleja las particularidades de los contextos y es construida, ¿no? O sea, estamos hablando de una memoria que no es única y que responde, de hecho, a necesidades sociales, a contextos, una memoria que se la construye tanto de forma individual como colectiva, pero que además no solamente está recordando y mirando el pasado, ¿no? Sino también está marcando el presente y pues viendo hacia el futuro, ¿no? Y además que es una memoria que de hecho discute la historia oficial, que es una historia oficial homogeneizadora, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues vamos a comenzar con las autobiografías, que son fruto como de la disputa por la memoria, ¿no? Entre estas, pues resaltamos a la de Carmen Rojas, que su apodo es Nubia Becker, que se llama Recuerdos de una mirista, una militante del movimiento de la izquierda revolucionaria chileno. Luego viene de Mirna Murillo, que se llama Le decían Lolo,
que era militante, bueno, es militante del ELN de Bolivia, ¿no? Del Ejército de Liberación Nacional. Y por último, de Pilar Calveiro, que su libro se llama Poder y Desaparición, los campos de concentración en Argentina. Y pues quisiera destacar porque las tres mencionadas, por eso son libros de autobiografías donde relatan las memorias de detención, ¿no? Pero de este último, su particularidad es que está escrito en tercera persona, ¿no? Y de hecho, solamente en esta parte, ¿no? Te das cuenta que de qué está hablando, o sea, bueno, que ella está hablando de ella misma, ¿no? Cuando de pronto dice esta frase, ¿no? Entonces dice, desde la llegada a la cuadra en La Perla, que es el centro de detención en la provincia de Córdoba, en el que había sido detenida, ¿no? Comenzaba el proceso de desaparición de identidad, cuyo punto final serían los NN, ¿no? Los sin nombre, ¿no? Y entonces empieza a decir Lila Pastoriza, 348. Luego dice Pilar Calveiro, 362. Y este punto pues se constituye en el único lugar donde se menciona a sí misma, no menciona su nombre. Luego Óscar Alfredo González, X51. Y pues analiza cómo estos números que les ponían en vez de los nombres que tenían, ¿no? Reemplazaban de hecho su identidad e iniciaban además pero un proceso de desaparición, ¿no? Que pues, o sea, primero era identitario, digamos, ¿no? Luego, bueno, continuamos con las demás autobiografías, ¿no? Y pues estos dos últimos, que es el del Movimiento de Mujeres Libertad, que escribe el libro Libres Testimonios de Mujeres Víctimas de las Dictaduras, es realizado acá en Bolivia, ¿no? Y el libro Nosotras, Presas Políticas, fue realizado en Argentina y fue realizado entre más de 100 detenidas, ¿no? Bueno, es así que, pero estos textos, o sea, la particularidad de estos textos es que pues incorporan varios testimonios, ¿no? Y son proyectos que se realizan con metodologías que parten, o sea, que parten de concebir tanto la memoria colectiva como la memoria individual, ¿no? Y que además, en medio de todo esto, se encuentran procesos de apoyo y colaboración mutua, ¿no? Entre las personas que han sido detenidas, ¿no? Sobre una necesidad, ¿no? Que es de visibilizar sus vivencias, ¿no? Porque estamos hablando además de la falta de políticas de memoria, que eso es particularmente acá en Bolivia, ¿no? Porque en Argentina pues se ha avanzado más en ese tema, pero que frente a eso, o sea, ellas se organizan y cuentan sus historias, ¿no? Pero para que esta historia, o sea, no sea repetida, ¿no? Para que, o sea, para que esta historia que han vivido ellas llegue a conocerse y influya en que pues no se repita, ¿no? Y como decía al inicio, o sea, la memoria se construye, ¿no? O sea, creo que responde a necesidades, a objetivos, y pues dentro de esto, digamos, nunca más, ¿no? Pues se encuentra, o sea, fuertemente en las páginas de estos dos libros, ¿no? Bueno, además que creo que personalmente, pues ambos libros son hechos en base a metodologías que podrían, o sea, que creo que son fuertemente feministas, ¿no? Porque es una metodología de autoorganización y luego es, o sea, de escritura, avance colectivo, ¿no? Entonces, eso. Y luego pasamos con los relatos autobiográficos, digamos, o sea, pero estos relatos autobiográficos, o sea, son parte de una selección de entrevistas y relatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los dos primeros, ¿no? Son de Domitila Barrios, y son entrevistas que se realiza ella, entonces de cierta forma es como su voz, ¿no? Pero también es como, que ahí tiene un rol también entre Noema Wieser y posteriormente David Acebey, ¿no? El primero, el de Noema Wieser, pues abarca hasta el periodo de la dictadura de Banzer, y pues el de David Acebey, ¿no? Abarca centralmente el periodo de la dictadura de García Meza y pues todo lo que vive en el exilio y todo, ¿no? Y luego acá tenemos el otro texto que es Memorias para Armar, 1, 2 y 3, son en 3 tomos, ¿no?
y que parte del taller de género y memoria, que realizan una selección de textos, ¿no? De escritos, o llaman o sea, lanzan un taller, llaman una convocatoria, y realizan una selección de escritos sobre las dictaduras, ¿no? Entonces abarcan escritos de muchas mujeres, ¿no? Donde se refleja, pero además las particularidades de la violencia vivida por las mujeres en Uruguay, ¿no? Y para esto quisiera sacar esta frase, ¿no? Que es: a los compañeros hombres los humillaban por estar presos. En el caso de las mujeres, no sé si nos humillaban por presas o sencillamente por mujeres, ¿no? Y ahí esta es una parte de uno de los relatos escrito por Carmela, ¿no? Y creo que se visibiliza claramente la violencia generalizada, ¿no? O sea, no está como teorizada, digamos, pero está dentro de la memoria y pues plasmada en el testimonio, ¿no? Bueno, luego pasamos con las voces académicas que hablan de la violencia y pues entendiendo que este sector, a esta parte le pongo de título violencia sexual como violación a los derechos humanos, ¿no? Y pues este sector justamente hace una crítica a los derechos humanos, ¿no? Pero desde una tendencia de feminismo y realiza una crítica incluso a las propias comisiones de la verdad latinoamericanas, ¿no? La autora que escribe esto pues es Violeta Cánaves, ¿no? Y critica que la violencia sexual es, o sea, es enmarcada como violación a los derechos humanos. Pero bueno, ¿por qué critica esto? ¿No? Porque propone que la violación sexual es, o sea, es violencia, pero también es sexo, ¿no? Entonces tiene estos dos componentes y, o sea, al ser estos dos componentes, pues también de fondo tiene un sistema patriarcal, ¿no? Que es un sistema de opresión. O sea, esa violencia como se le ejerce en un contexto que por un lado también es de violencia dictatorial, pero que además se engrana con un sistema de dominación patriarcal y que, por tanto, la violencia sexual es como un síntoma del sistema de dominación patriarcal también, ¿no? Pero que, según esta autora, pues llega a ser invisibilizado si se lo enmarca, o sea, solamente dentro de los derechos humanos o sea, de hecho lo que propone, por ejemplo, es avanzar un poco, o sea, que para avanzar en los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Los crímenes sexuales tienen que mantener un carácter autónomo, digamos, ¿no? Un carácter autónomo de las demás violaciones a los derechos humanos, de las demás torturas, ¿no? Además, pero porque los derechos humanos pues se constituyen como categorías ajenas a las mujeres y además son categorías homogeneizadoras, ¿no? Y se invisibilizan este proceso sus vivencias, pero porque además tienen que, o sea, sus vivencias tienen que verse traducidas en términos que no son ni de ellas ni para ellas, ¿no? Y se acaba revictimizando a las mujeres. Y pues en esta otra parte pasamos al carácter sexual de la represión, ¿no? Y bueno, más allá de esta discusión que propone Cánaves acerca de la autonomía de los crímenes sexuales frente a las torturas, pues muchas investigadoras lo que sí han coincidido es pues en la importancia de buscar estas categorías que puedan explicar, pero también, o sea, y afrontar, digamos, de mejor forma estos crímenes cometidos en las dictaduras, ¿no? Así, por ejemplo, Hilary Hiner y otras proponen la violencia generalizada y sexualizada, de la que voy a destacar un poco dos aspectos, ¿no? Que es la violencia, o sea, que la primera es pues que apunta que esta violencia ejercida contra las mujeres ha sido utilizada como una forma de cuestionamiento hacia la mujer política, ¿no? Y como utilización de ese rol, pues para violentar a las mujeres, ¿no? O sea, lo que están buscando estos regímenes dictatoriales mediante esta violencia, pues que las mujeres asuman el rol de madres, que asuman el rol que la sociedad, digamos, o sea, les ha asignado, ¿no? Entonces es una forma de disciplinamiento, ¿no? Que busca que dejen de lado la política. Pero también esta violencia ejercida, pues, o sea, o sea, contra las mujeres, pues se mezcla
con otras variables, porque pues las mujeres no solamente son mujeres, ¿no? O sea, están, no sé, tienen un cruce con clase, raza, etnicidad y otras, ¿no? Considerando además, pues, en este sentido, este segundo aspecto que propone, pues, que la violencia estatal dictatorial también se ejerció fuera del marco de la violencia, o sea, contra los militantes y políticos, digamos, ¿no? Sino que también fue ejercida contra miembros de la comunidad LGBT y otros, ¿no? Entonces, bueno, esta violencia generalizada y sexualizada, pero de la que habla Giner y otras autoras, pues constituiría como en el paraguas de estos análisis que plantean en este sentido, por ejemplo, categorías como la represión sexuada, ¿no? Que mediante esta pues se denuncia la existencia de una doble represión, que por un lado es una represión por razones políticas, pero por el otro lado, o sea, la misma persona, digamos, se le está reprimiendo por razones de género. Luego de esta otra categoría, que es la tortura sexual, que es concebida como una estrategia dirigida y pensada contra las prisioneras, pero que a la vez constituye como en un castigo hacia aquellos que son enemigos de la junta, ¿no? Bueno, a los enemigos de la dictadura, ¿no? O sea, que centralmente, digamos, serían como las parejas de estas mujeres que, o sea, parejas y familiares, ¿no? Entonces la tortura sexual, o sea, es para violentarlas, quebrar a las mujeres, pero también, o sea, al sector cercano, digamos, ¿no? Centralmente, pero parejas. Bueno, la tortura sexual, ¿no? Implica violencia que es ejercida mediante desnudez forzada, abortos forzados, agresión verbal con contenido sexual, violaciones sexuales y muchas otras formas de tortura sexual, ¿no? Bueno, también se analizó cómo la sexualidad se constituye en una forma de canalizar las críticas cuando, por ejemplo, para agredir a los enemigos del régimen, pues se trataba a las mujeres como prostitutas y a los hombres como homosexuales, pero todo esto, o sea, dentro de una forma de agresión, dentro de o sea, de los parámetros de la moralidad dictatorial, ¿no? Luego, desde lo corporal, y este sector lo denominé como cuerpo y poder porque es cómo el poder dictatorial incide sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Donde el cuerpo se convierte en territorio apropiado mediante la violencia, ¿no? Cuyo rol es despersonalizar a la víctima y reducirla a una cosa por la violencia que se le ejerce, ¿no? Donde el sometimiento, además del cuerpo de la mujer, la cosificación es ejercida por representantes del sistema patriarcal, pero por representantes como habilitados además para someter el cuerpo de la mujer, ¿no? Que según una de las autoras, que es justo Bárbara Soledad, ¿no? Estos representantes pues serían el Estado y el varón. Tiempo, por favor, Daniel. Ay, ya estoy acabando. Bueno, y por último, en este plano de la corporalidad también se da esta última parte, que es la disociación entre mente y cuerpo, que aparece como una consecuencia de la violencia, ¿no? Siendo incluso denominada, pero como una despersonalización, ¿no? En la que se da una separación entre el cuerpo y la persona que vive por fuera todo este trauma. Entonces, en esta frase que cita Castillo Vergara, dice: éramos dos personas a lo que ellos dejaban y yo que miraba sin dolor desde lejos, ¿no? Y esta se constituye, según esta autora, en una consecuencia de la violencia sufrida. Bueno, en las dictaduras de los 70, la violencia estatal y patriarcal buscó despersonalizar, cosificar el cuerpo de las mujeres como una forma de violencia sexualizada y generizada. Y la historia oficial a nivel regional tiene distintos niveles de avance en torno a responder esta pregunta que pongo en pantalla, ¿no? ¿Dónde están las mujeres, no? O sea, y además, ¿qué mujeres? ¿Y por qué? O sea,
a esas mujeres, ¿no? Y además, ¿qué violencias estatales específicas y por qué se ha ejercido estas violencias, digamos, sobre estos cuerpos de esas mujeres, ¿no? Entonces, por eso también parto de este análisis, o sea, este análisis desde las autobiografías, porque creo que es ahí que frente a las políticas de desmemoria, las mujeres que han vivido esa época, que han vivido esa violencia, se han organizado y han logrado, o sea, hacer frente a esas políticas de desmemoria, ¿no? Y también desde la academia feminista, ¿no? Donde estas autoras abordadas, pero también muchas otras, han tratado de contribuir en esta tarea que pues aún sigue inconclusa, ¿no? Que es pues para que nunca más, ¿no? Eso. Gracias. Muchas gracias, Daniela, por interpelar sobre el horizonte epistemológico de los cuerpos, la disputa de la memoria. Vamos a dialogar seguramente de manera profunda al respecto. Voy a presentar a nuestro último ponente, es María Soledad Murillo. Soledad es arqueóloga de la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz, y antropóloga de la Universidad Tarapacá de Chile, actualmente candidata al magíster en la Maestría de Estudios Feministas acá del CIDES UMSA, y nos va a presentar su ponencia titulada Como Presidenta, Mujer y Madre, un análisis feminista del discurso maternalista de Yanine Áñez. Adelante, por favor, Soledad. Muchas gracias, Marianela. Voy a presentarles. Ahí ya estamos viendo todos, ¿verdad? Sí, está visible. Muchas gracias. ¿Qué es lo que les traigo ahora para la discusión? Bueno, este trabajo primero es el producto de un ensayo realizado en el curso de análisis de discurso feminista que se realizó en el marco del CIDES, y lo que quería presentar era un ensayo que analice los tweets que emitió la expresidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia, Yanine Áñez Chávez, entre el 12 de noviembre del 2019 y el 31 de agosto del 2020, ¿no? El argumento principal que yo trabajo en este ensayo es proponer que el discurso político que la presidenta expresa en estos espacios estuvo lejos de instaurar un proceso crítico a favor de las reivindicaciones políticas de las mujeres, sino más bien reactualizaba y legitimizaba un discurso político maternalista que se había instaurado en a principios del siglo XX y que reforzaba y exaltaba los roles tradicionales del género femenino, especialmente en dos puntos, que era la maternidad y el cuidado de la crianza. Para lograr este objetivo analítico, yo trabajé con los tweets que los entendí como actos de habla, es decir, como unidades que analizan por medio de la lengua una acción destinada a modificar la situación de sus interlocutores. Así que producir un tweet lleva a cabo de manera simultánea tres actos que han sido ampliamente discutidos por los trabajos de Austin, que son el locucionario y el perlocucionario. No voy a entrar en detalles, pero me gustaría dejar en claro que entendí los tweets como actos específicos de habla. ¿Qué es lo que trabajé? Bueno, cuando hablé de maternalismo, lo primero que me interesaba era dejar en claro que entiendo el maternalismo como una corriente de pensamiento que parte de una construcción de género centrada en la feminidad y establecida desde la diferencia sexual, que define y reconoce a las mujeres por su capacidad de reproducción, por encima de cualquier otro tipo de rol social. Esto es bastante importante y es una definición que extraigo de Luna porque es la que da cuerpo a todo mi trabajo de reflexión. En este marco, la construcción del sujeto mujer se recrea dentro de un discurso con significados y significantes que están referidos a la maternidad y al cuidado del hogar, cuyos orígenes están estrechamente ligados a los procesos de colonización y de mestizaje colonial que se promueven por la Iglesia Católica aquí en Latinoamérica y que se refuerzan después con todo el dogma virginal y maternal que representa a la Virgen María. Para Latinoamérica, con la modernidad, el maternalismo se
redefine a través de una coyuntura política específica y se refuerza por los estados a través de, de distintos momentos históricos. El primero es el conservador y liberal, donde es a través del lenguaje de género que se va reforzando este rol, esta redefinición de maternidad a finales del siglo XIX. Luego, a principios del siglo XX, es reconstruida y actualizada en los discursos del populismo, en los 70 por el autoritarismo y en los 80 por el desarrollismo. De manera general, las funciones de la maternidad son prolongadas socialmente, de manera que se convierten en la justificación para el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas con derechos. Por ejemplo, en el populismo se apoya la lucha de los derechos de las mujeres, por ejemplo, el acceso a la educación y al voto, por su condición de madres encargadas de la transmisión de las buenas costumbres. Asimismo, la dulzura, la paciencia, la resignación, la pureza, y etcétera, son consideradas aportes para la construcción de la ciudadanía en contraposición de los valores más agresivos del género masculino. Es decir, las mujeres aportan con todas estas virtudes para la construcción de los ciudadanos y todas estas virtudes giran en torno a ser madres. Ahora, ¿dónde encuentro esta postura maternalista surgida en el siglo XIX en el discurso de Áñez? Ya vamos a entrar en materia. Lo primero que he hecho es ver cómo construye Yanine Áñez su etos. Es decir, el etos es la forma en la que el enunciante, o sea, Yanine, construye su representación. Cuando construye Yanine Áñez su representación, toma una responsabilidad, ¿no? Y participa en un comportamiento global que le da un carácter y una corporalidad específica. Entonces, ¿cómo es su etos? Aquí vemos que ella construye su etos con base en el género y a la experiencia de la maternidad. Tienen 3 tweets en sus pantallas. Se recalca el hecho de que utiliza estos deícticos que hacen referencia a las personas lingüísticas del tú y el yo. Utiliza los demostrativos y los tiempos verbales, todos que giran en torno a su persona, al yo. Entonces se rescata estos yo sé, yo trabajé, yo comuniqué. Entonces, leo uno, el del centro. Vengo de una familia que sabe lo que es el trabajo duro para llevar el sustento diario a los hijos. Trabajé desde muy joven para salir adelante. Por eso sé que en este momento las familias bolivianas necesitan una ayuda para enfrentar la crisis. Y mi respuesta es el bono de salud. El sentido subyacente de este tipo de enunciación construye un etos de género y maternidad que conforman la autoridad de enunciación. En este caso, la mujer y madre. La que habla es una mujer y es una madre. En consecuencia, esta construcción lingüística confunde el yo y funde con el de mujer-madre, es decir, el carácter, que es el conjunto psicológico de rasgos, y la corporalidad del enunciante toman sentido solo desde la experiencia exclusiva y excluyente de la maternidad, que a su vez niega y deslegitima la posibilidad de otras experiencias. Este yo persona se construye en oposición al tú, no persona, no madre, no mujer, en un contenido de poder que es opuesto al poder del padre y es deslegitimador de lo no madre. Ahora, hay una reafirmación constante en su discurso de la dicotomía público-privado, ya que ella enfatiza el papel especial de las mujeres en la esfera privada, apelando a su responsabilidad de mujer en la organización del hogar y el trabajo de cuidado. Simultáneamente, niega la posibilidad de otras categorías de otras madres, por ejemplo, la presencia de mujeres que crían, ¿no? Las abuelas, hermanas, etc. Por ejemplo, en este tuit, la salud es una prioridad para las familias bolivianas. Como madre de 2 hijos, sé lo que se sufre cuando alguien cercano se nos enferma y ha dispuesto el 10% del presupuesto, etcétera, etcétera. En este caso, lo que hace es apelar a la responsabilidad de la mujer dentro de los cuidados que tienen que ver con la salud.
Otra de los puntos que se trabajan en estos tweets son la feminización de las tareas de cuidado y la hipervalorización de la maternidad, que tienen que ver mucho con los valores tradicionales de la familia que son constantemente recalcados en el discurso de Giannini, y que tienen que ver también con la proliferación de las reacciones conservadoras dentro de esta cruzada que se conoce en contra de las ideologías de género. Este posicionamiento contrasta con los posicionamientos de otros mandatarios, por ejemplo, el argentino Alberto Fernández o el expresidente peruano Martín Vizcarra, que han apelado a giros inclusivos en sus discursos, donde en concordancia con las leyes de identidad sexual y la ampliación de los derechos civiles a las disidencias sexuales, evitan homogeneizar la sociedad civil y hacer referencia exclusiva a unidades domésticas mínimas, como las familias o a los individuos atomizados. Finalmente, es necesario entender que el discurso tiene un límite que está dado por el mismo contexto maternalista. Recapitulando, el maternalismo descansa sus bases en una actividad que es íntima, exclusiva y particular, mientras que la ciudadanía es democrática, colectiva, inclusiva y generalizada, ya que es una condición en la cual los individuos aspiramos a ser iguales. Si la maternidad es una relación desigual, personal e intransferible, es necesario buscar otro etos de enunciación que recree un modelo de participación ciudadana en democracia. Así, la presidenta, atada u obligada en esta esfera política por su papel de madre, ya no puede permanecer y decidir en ella como ciudadana, debido a que actúa con y hacia los otros como lo hace una madre hacia su hijo, limitada por las paredes del cuidado y por la reproducción de la vida. Así, su poder se ejerce solamente frente a las situaciones relacionadas con temas como el cuidado y la protección, como la violencia doméstica o las enfermedades. Adicionalmente, el discurso que ella enuncia opera también una transformación jurídica entre los locutores, creando derechos y obligaciones enmarcadas en el rol materno. Por ejemplo, la famosa interpelación que hace a sus rivales políticos se realiza cuestionando sus habilidades de protección y cuidado a la familia. Cito el famoso Twitter realizado contra Carlos Mesa, donde le pregunta, ¿dónde está Carlos Mesa que no sale a reclamar por el delito de pedofilia? Como si no tuviera una familia que defender. Eso es vergonzoso. En ese caso, la única forma de interpelar a sus rivales políticos es cuestionando sus habilidades maternas, ¿no?, de cuidado. Las reflexiones finales para este espacio, creo que a través de estos temas que he tratado se ha realizado un análisis en el que se enfatiza que la construcción que hace del discurso Giannini Áñez de su etos es una construcción que funde y confunde su rol esencialista de madre con el de mujer, que es similar al instaurado a principios del siglo XX. Esta forma de enunciación encierra un profundo significado político que limita a los interlocutores a cumplir con los deberes construidos desde la diferencia sexual. Dicho de otra manera, lo construye como sujetos maternalistas opuestos a los sujetos ciudadanos. Y es ahí el peligro de que la madre no es ciudadana porque es madre, ni es madre porque es ciudadana. Ambas identidades no son compatibles a la hora de construir una sociedad civil democrática e inclusiva. Consecuentemente, el discurso político que enraiza sus acciones en torno al maternalismo corre el riesgo de convertirse en una plataforma que es estática, inhabilitada para cambiar las coyunturas, según las coyunturas que son dinámicas y bastante heterogéneas. En este contexto, las conquistas sociales por la obtención de los derechos y las reivindicaciones parece que no encuentran lugar de legitimación y se ven disminuidas acciones asistencialistas, como han sido los bonos familia, el bono universal, la canasta familiar y etcétera. Finalmente, aunque un discurso en torno a la maternidad puede ser considerado una muestra de la circulación de poder de las mujeres que recurren a su fuente de opresión, la maternidad, para organizarse y reivindicarse en la vida, es muy diferente y muy difícil ignorar que la unión entre la identidad femenina y la maternidad ideologizada sigue siendo parte de las relaciones de poder que subyacen al contrato sexual primigenio que condiciona la inclusión social y política de las mujeres a través de la maternidad y del matrimonio. Muchas gracias.
Muchas gracias, Soledad, por cuestionar el eterno femenino de los roles y estereotipos, ¿no? Y esa maternidad como elemento constitutivo y esencialista de lo que se ha llamado la identidad femenina, ¿no? Agradecemos a todas nuestras ponentes, creo que ha sido un espacio altamente enriquecedor en términos teóricos, la vinculación de las violencias estructurales, cotidianas, elementos de diálogo, las disputas por la memoria, por el lugar de las mujeres y el carácter no homogeneizante del sujeto mujeres. Les queremos dar la palabra y les pedimos que en el chat puedan poner sus nombres para poder darles la palabra y así puedan formular preguntas puntuales a nuestras ponentes. Le doy la... Acá dice, interesante la exposición de la doctora Soledad Fernández, felicidades, ¿no? Les damos la palabra también a quienes quieran participar, si pueden anotar sus nombres en el chat para que puedan hacer preguntas o comentarios a las ponencias. Yo creo que Paola Marcelo Bedoya. perdón, Mariana, yo creo que Marcelo quería poner, ¿no?, un comentario. Sí, tienes razón. A él, antes de darle la palabra a Paola, le vamos a dar el espacio a nuestro ponente, Marcelo Ríos, que quería poner un audio importante, ¿no? Adelante, por favor. Marcelo, estás con micrófono cerrado. Adelante. Perdón, sí, mil disculpas. Voy a pasar un pequeño audio de unos 3 minutos 40 segundos de Rita. Ella no ha podido participar directamente, pero me pidió poder compartir este audio con ustedes, con el coloquio respecto a la ponencia realizada, ¿sí? Mucho gusto que comento esta ponencia, muy bien escrita y muy concisamente y correctamente expuesta por Marcelo Nicolás Ríos Guerra Verdún. Claro, soy familiar con el modelo que ha utilizado para la interpretación de este hecho, de este acto, de este crimen, que realmente muestra por el descubierto el esqueleto de algo que no hemos sabido abordar y que es indispensable percibir. Y que pocas veces tenemos una oportunidad tan clara, tan precisa para identificar lo que la acción compleja de este policía representa. El hecho de que él reprime como representante de la fuerza estatal un crimen y después él lo comete, presenta un desafío grande de interpretación, porque presenta justamente una contradicción difícil, muy difícil de comprender. Lo que he pensado es que la interpretación está perfecta en el sentido de que, por un lado, tenemos la orden, la obligación policial de reprimir, de clarificar y de reprimir un crimen y de detener a su perpetrador, pero por otro lado tenemos otra orden, ¿no? Otro comando, ¿no? Que es el de la alianza corporativa entre los hombres. Y quedan a la muestra las dos órdenes, los dos mandatos, las dos institucionalidades, por decirlo así, las dos normativas. Una, la normativa de un Estado y la otra, la normativa de un orden patriarcal, que en este caso entran en colisión, entran en contradicción. Es raro encontrarse con este fenómeno, con este hueso expuesto, vamos a decir, con esta fractura expuesta, y Marcelo tiene el gran mérito de haber justamente colocado su lente, sus rayos X sobre esta fractura
expuesta. Es necesario analizar y también es necesario hablar de ella, porque con esto dicho nos damos cuenta de que es muy difícil que la ley del Estado llegue a la desestabilización del orden violento que es el patriarcado. Nos damos cuenta que hay mecanismos, que hay una estructura que imposibilita inclusive el cumplimiento de las leyes, que hace las leyes estatales inocuas, porque hay una estructura más profunda que emana otras leyes, otras normativas, que son las normativas del patriarcado y de la alianza limitativa, reproductora de los hombres, lo que llamo el mandato de masculinidad. Bueno, es algo así cortito que Rita pudo mandar, compartiendo la ponencia presentada respecto al caso Mina Gutiérrez, y considero que implica que todavía tengamos que hacer unos análisis más profundos. En 15 minutos es complicado tomar el caso por la complejidad que representa, pero sí es necesario generar perspectivas más agudas respecto al eje horizontal del modelo interpretativo de Rita, sobre qué nos estamos diciendo los hombres, me incluyo, cuando se genera violencia de género, violencia contra las mujeres, sea cualquiera su tipo, ¿no? Entonces, Rita se disculpa por no haberlo hecho directamente, pero me pidió pasar este pequeño audio para poder compartirlo en el coloquio. Muchas gracias, Marcelo. Creo que para el espacio es una alegría tener las palabras de Rita Segato con el lente crítico también, ¿no? De la propuesta teórica, metodológica que se abre a partir de estas frátrias, ¿no? y pactos patriarcales en espacios también que se ejercen poder como la policía. Muchas gracias por el aporte y por la exposición. Y ahora le voy a dar la palabra a Paola Bedoya para que pueda formular alguna pregunta o comentario. Adelante, por favor. Hola, mil gracias. Bueno, en realidad justo tenía una pregunta para Marcelo. Bueno, tengo dos preguntas, una es para Marcelo y otra para Daniela. Mi pregunta para Marcelo tiene que ver, me llama muchísimo la atención tu trabajo, me parece fabuloso. Quería preguntarte esta descripción que haces de la institución policial como una institución patriarcal, ¿no? Con unos valores que se van reproduciendo por mímesis, además. ¿No crees que podría extrapolarse al Estado? Sí, yo creo que si se extrapola ya la institución policial como corporación es Estado. Entonces, el análisis de este caso, de esta fractura, de esta ruptura, como dice Rita, y como diría un psicoanalista, de un pasaje al acto, puede extrapolarse al Estado, y ese es el riesgo, ¿no? Por eso al final de la ponencia explicaba que la hipótesis que planteaba que este efecto mimético jerárquico corporativo es ese elemento oculto constitutivo que podría generar que la violencia de género en este tema, sobre todo lo que hablamos de feminicidio, se pueda desbordar. Y creo que tenemos un ejemplo claro de extrapolación al Estado cuando vamos a Ciudad Juárez, ¿no? Que puede generar por efecto mimético la violencia contra las mujeres, tomándolas como un momento sacrificial para la restauración del mandato de masculinidad en ese eje horizontal de diálogo entre los hombres. Y si mi pregunta es afirmativa, sí, ese es el riesgo de que este caso en concreto nos está demostrando que si no se hace algo desde una interpelación a lo masculino, al hombre, esta extrapolación puede generar un descontrol de violencia contra las mujeres, de muerte contra las mujeres. Y me animo a decirlo que lo estamos viendo de alguna forma en el caso que se ha visto en el Chapare, en Tres Arroyos, donde se sigue llegando al diálogo o a la propuesta de que es un crimen pasional, es un crimen individual. No, creo que ahí está nuevamente la respuesta a esto. Se puede extrapolar y salirse de control.
Mil gracias. Y mi otra pregunta era para Daniela Castro. Me parece igual súper interesante tu exposición. Yo he trabajado con temas de memoria, verdad, reparación, etcétera. Y mi pregunta es, ¿en algún momento llegas a abordar o has podido ver algo sobre esta idea de la agresión al cuerpo femenino como forma de agresión al cuerpo social? Adelante. No, la verdad, Paola, no. ¿Vale? No, o sea, no, no específicamente así, digamos, ¿no? Pero sí como al cuerpo, o sea, bueno, sí nomás, digamos, o sea, digo, porque es que al cuerpo social, pero concebido, o sea, como esta agresión al cuerpo femenino como un quebrantamiento, digamos, o sea, como una agresión y un disciplinamiento, pues a todo la amplitud, digamos, de, no sé si era militante política, por ejemplo, de como un disciplinamiento, o sea, al partido, digamos, ¿no? O sea, al partido y a los sectores en los que las mujeres, pues, se movían. Eso. Gracias. Muchas gracias a ambas. Creo que aquí hay puntos clave, ¿no? El mandato masculino y sus jerarquías internas también, y pues es la demostración de virilidad de la vida cotidiana, pero también cristalizada en instituciones estatales, ¿no? En la esfera estructural. Y en el caso, pues, de la disputa por la memoria, preguntarse cuál es la historia de las mujeres en las memorias oficiales también registradas por los estados en los periodos de dictadura. Le voy a dar la palabra a Tania Patiño, por favor, para que haga una pregunta o comentario. Adelante, Tania. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, varias cosas, ¿no? Precisamente respecto a la exposición de la doctora Fernández, se ve, es súper evidente que Yanine Áñez representa una institución históricamente patriarcal como es la Iglesia Evangélica. No tenía un discurso político en sí, entonces su única arma o posicionamiento por eso se circunscribía a ese marco, ¿no? Patriarcalista, además restringido a un grupo, además, digamos, ideológicamente carente, ¿no? De posición, digamos, política específicamente, más parecía que apoyaba todo lo que era esta idea de opresión, de, de restricción y además sumamente conservador, ¿no? Me gustó muchísimo el análisis que hizo la doctora. Quería preguntarle a ella si ha identificado en el discurso de Yanine Áñez también otro tipo de, digamos, de conceptos como racismo, discriminación hacia otro tipo de sectores por su raza, más allá de raza, género, o solamente lo ha visto desde el punto de vista género únicamente. Eso quería preguntarle. Gracias. Adelante, por favor, Soledad. Gracias, Marinelli, gracias, Tania. Yo he centrado mi análisis específicamente, o sea, con palabras claves que eran madre y mujer y estaba centrado en el maternalismo. Pero intuitivamente, al revisar todos los tweets para poder encontrar esto, sí creo que hay una beta, un potencial para poder trabajar específicamente la construcción de los otros en torno al concepto de racismo, ¿no? Creo que ese es un tema que sí se puede explorar y yo no lo he hecho porque no era el objetivo, pero está latente, ¿no? Ese trabajo. Muchísimas gracias. Claro, las preguntas sobre cuál es, basta la presencia corporal, ¿no? En términos de cuotas sexuales de las mujeres, ¿no? Y también la reproducción de la heterodesignación, lo que ha sido la constitución del discurso hegemónico sobre lo que somos o debemos ser las mujeres, son preguntas que se abren a partir del eterno femenino y la maternidad. Le voy a dar la palabra a Soledad Fernández para que pueda hacer su intervención. Adelante. Gracias. Yo quería preguntar a Daniela Escobar
si ella considera a través de este análisis que ha hecho histórico y literario, si hay repercusiones actuales en la forma en que se están configurando los movimientos feministas hoy en día, ¿no? Y si todavía está, no sé, esta decisión que ya puede rastrear desde esa época, puede tener su correspondiente, digamos, más actual. Adelante, por favor. Perdón, Sí. perdón, me pulo porque mi cuestión a la Dani era más o menos similar a lo que ha puesto Soledad, ¿no? ¿En qué medida, ¿no? Todas esas fracciones que vemos en el movimiento feminista, ¿no? Y un poco también ha hablado desde otra mirada, la más metodológica, Paula nos ha hablado, ¿no? De esas diferentes, ¿no? O sea, de pensar situado, desde donde una habla, ¿no? Pero ¿en qué medida eso que es fantástico, que nos muestra ahí algo que en los 70 recién la teoría feminista ha estado empezando a discutir de las interseccionalidades, ¿no ves? ¿En qué medida tu trabajo no nos retrasa, ¿no? Un poco esa historia y qué distinto es o no, un poco, si ya has pensado en proyectar más adelante lo que no empezado en los 70 y vivenciamos hoy y qué relación ves con esto. Bueno, principalmente esta división, digamos, entre las mujeres de clase media alta y las mujeres trabajadoras en la década de los 20 y 30 era total. O sea, el contacto que tenían era a través del trabajo que realizaban las mujeres trabajadoras en casas de las mujeres de clase media alta. Y me parece que por lo menos hasta la revolución del 52 y tal vez incluso más allá, el contacto que tienen entre estos dos grupos sociales es casi mínimo, ¿no? O sea, ir a comprar al mercado, la señorita, encontrarse con la vendedora en la acera de la calle, ahí en lo cotidiano se encontraban, pero no se consideraban, me parece, ¿no? Entre sí como ni siquiera como del mismo grupo, ¿no? Como de una misma colectividad. Y yo creo que en la actualidad todavía existe gran división, o sea, lo que Soledad también nos habló de los tweets de la presidenta, está ahí también la marca de clase, la marca de la religión, y esta división, digamos, entre clases sociales y la forma en que luchan por reivindicar sus derechos es también, ¿no? Bastante escindida. Pensemos en esta lucha por el aborto, que en Argentina, en Chile y en Latinoamérica en general mueve a las chicas jóvenes de las clases igual, ¿no? Media alta, y que no llega a involucrar a los sindicatos o a las clases trabajadoras con tanta fuerza, ¿no? O con tanto ímpetu. Y por otro lado también, ¿no? Las luchas sindicales, como siguen, digamos, bregando por reivindicar los derechos laborales, sin darse cuenta también de las violaciones a los derechos de las mujeres o de otras minorías, digamos, entre comillas. Entonces, hay como yo siento una separación todavía de las luchas por clases sociales, no sé, pues por origen étnico tal vez, por contextos, ¿no? O sea, por el contexto en el que se mueven. Y de repente eso es lo que falta para que haya, ¿no? Un movimiento más integrado, de repente, ¿no? En Bolivia, incluso en Latinoamérica, pero yo creo que en Bolivia se ve mucho más fuerte, ¿no? Por ejemplo, tenemos al movimiento de las Bartolinas, que es un movimiento de mujeres desde la porción, digamos, más indígena de Bolivia, pero las luchas que reivindican van por otro lado, o sea, no son luchas feministas como no era tampoco de las anarcosindicalistas, ¿no? Son luchas por los trabajadores, por el derecho de los trabajadores. Y el movimiento feminista joven que está cada vez surgiendo con más fuerza, de la misma manera, ¿no? O sea, lucha por las mujeres como una gran colectividad, pero todavía me parece que falta entretejer, ¿no? O sea, qué mujeres, desde dónde yo estoy también reivindicando algunos derechos, qué privilegios tengo yo que me impiden ver también la lucha del otro. Y esa interseccionalidad que Alice también ha mencionado es algo que de repente falta articular, digamos, ¿no? En esos movimientos. Pero yo pienso que sigue habiendo esa como división. Tal vez no es tan radical, ¿no? O sea, tal vez hay ahora mucho más contacto entre estos grupos, pero sigue existiendo.
Gracias, Daniela. Claro, pero yo creo que es un debate abierto, ¿no? El tema de las polarizaciones radicales ante encuentros convergentes de los mandatos por maternidad, a pesar de los espacios de privilegio, digamos, o dominación de clase, pero en clave del sistema patriarcal y cómo opera en ciertos espacios, creo que hay una lógica de historicidad de encuentro en términos de los mandatos de maternidad, del trabajo de cuidados, a pesar de que se habite de distintas formas estas luchas. Pero bueno, son líneas de debate. Yo quisiera hacer también una pregunta puntual a Paola Bedoya, dado que la disputa por el mito de la objetividad en el marco, digamos, de la investigación en varios campos, voy a hablar de la investigación en ciencias sociales, por ejemplo, sigue siendo un tema, la validación de la epistemología o la teoría feminista, ¿no? Tratando de siempre someterla a la evaluación en los marcos de validez, ¿no? En este sentido, también es otro desafío. Entonces, quisiera preguntarle cómo ella asume este posicionamiento, que también es político dentro de la academia, también cuestionando las metodologías dominantes, ¿no? Para investigar a partir de la propuesta de Harding y el punto de vista feminista. Gracias. Bueno, la verdad es que es un poco la idea de sacar la discusión de los límites que te impone, digamos, hablar desde lo científico, ¿no? Al menos desde lo científico, visto desde un punto de vista restringido, ¿no? Donde tienes que comprobar objetividad, donde tienes que mostrar representatividad, donde tienes que cumplir con una serie de reglas que en realidad pretenden, para mí, ocultar la mirada del o la investigadora, ¿no? Y para mí es muy peligroso pensar las ciencias o pensar el conocimiento solamente desde este tipo de producción. ¿Por qué? Porque deja de lado todo lo que significa la construcción del conocimiento, incluso en aquellas ciencias que creemos exactas o puras, ¿no? Incluso en las encuestas, la forma en que preguntamos va a marcar lo que vamos a recoger. Y la forma en que analizamos va a estar mediada por nuestras percepciones y, por supuesto, por todos sus filtros. Y creo que esto puede ser aplicable a toda la construcción del conocimiento. Entonces, yo creo que hay que dejar, al menos mi posicionamiento, es dejar de pelear por cumplir con los requisitos y demostrar que la forma en que producimos conocimiento es válida, y empezar a construir conocimiento desde otras esferas, ¿no? Hay que dejar de pelear esos espacios en los que demostramos que nuestro conocimiento es válido, y simplemente hay que hacerlo, hay que generar conocimiento, ¿no? Creo que eso principalmente. Muchas gracias, Paula. Bueno, ya cerramos. Quiero agradecerles, seguramente mi colega, la doctora Liz Guimarães, les decía, yo soy Marianela Díaz, investigadora del CIDES. Estamos emocionadas, contentas por la potencia que tiene este espacio como espacio de interpelación, ¿no? Desde la investigación feminista, que es también una militancia desde el cuerpo, ¿no? Y que tiene también una proyección de posicionamientos epistémicos, teóricos, políticos dentro de la academia, y que queremos seguir tejiendo, ¿no? Abriendo preguntas, vetas desde una perspectiva plural, ¿no? Desde los distintos enfoques teóricos feministas, y pensar a las mujeres no solamente como sujeto de investigación, sino pensarnos también en el marco de los posicionamientos políticos, las jerarquías existentes dentro de la producción de conocimiento. Les agradecemos muchísimo por este espacio, esperamos que se repita, y le voy a dar la palabra a mi colega, Alice Guimarães. Adelante, por favor, Alice. No, gracias, Marianela. Yo creo que Marianela ya ha dicho todo. Agradecer una vez más a todos ustedes, ¿no? Los ponentes que nos han presentado. Para nosotras, desde el CIDES, es un orgullo ver las investigaciones que estamos haciendo desde nuestra comunidad estudiantil. Agradecer a todos que nos han acompañado hoy, ¿no? Viendo esas presentaciones. Y como ha dicho Marianela, ojalá esa es una primera oportunidad de un espacio que vamos a tratar de seguir teniendo para seguir ahí
en diálogo, construyendo, ¿no? Un conocimiento de modo dialógico, como debe ser. Y no, pues gracias una vez más a los que nos han acompañado, ¿no? Esos 2 días en esa jornada, ¿no? En el marco del Día Internacional de la Mujer y tratando un poco de pensar investigación, género y feminismos. Y bueno, un último comentario a los que se animen a juntarse a nuestra bonita comunidad, como han visto, de estudiantes. Todavía hay tiempo a postular, tenemos 3 nuevos programas empezando este año, ¿no? Una maestría en desarrollo social, tenemos la maestría en teoría crítica y la maestría en estudios urbanos, sociales urbanos y desarrollo. Y hasta el 15 de marzo todavía pueden postularse, así que les invitamos que se unan a nosotros en esta gran trayectoria de construir un conocimiento que nos contribuya, ¿no? A mejorar y pensar algunos temas de nuestro país. Bueno, con eso les dejo. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.